La ingeniería como sistema, proceso de desarrollo de sistemas, que también podría haberla titulado yo proceso solucionador de problemas, PSP. Así se conoce en ingeniería, proceso solucionador de problemas. Es un proceso pues que todos los ingenieros conocemos y debemos, todos los ingenieros conocemos y ponemos en práctica cuando desarrollamos artefactos, cuando desarrollamos sistemas. Vamos a ver en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a ver la etapa 1, la formulación del problema. De eso va a tratar esta sesión. La etapa 1 del proceso de desarrollo de sistemas o proceso solucionador de problemas. Hagamos un repaso de lo que ya sabemos. Sobre ingeniería sabemos su definición como disciplina y como actividad. Ya hemos visto un concepto de creatividad, eficiencia, efectividad, beneficio humano y calidad. Sabemos algo sobre el papel en la historia de la ingeniería, en la prehistoria, en la historia antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Hemos visto sobre ingeniería las clases de problemas que resuelve la ingeniería que son de connotación positiva y hemos visto el concepto también de problemas de connotación negativa. También hemos estudiado el proceso de desarrollo de artefactos, las etapas, el ciclo de vida y desarrollo total, tanto lineal como en cascada. Hemos visto el ciclo de vida y desarrollo evolutivo o incremental. Y otras cosas que hemos visto sobre la ingeniería es la relación con la ciencia, la relación de la ingeniería con la administración, la relación de la ingeniería con el enfoque de sistemas, la relación de ingeniería con proyectos y hemos presentado una visión introspectiva de la ingeniería. También hemos visto sobre el ingeniero cuáles son sus atributos técnicos, sus atributos personales, sus atributos profesionales y sus atributos administrativos. Y hemos visto también sobre el ingeniero el código de ética, los principios y los dogmas. Así que algo sabemos ya, bastante sabemos ya, ¿verdad?, sobre la ingeniería. Y ahora vamos a concentrarnos pues en el proceso solucionador de problemas. Comenzamos repasando, recordando, ¿verdad?, el ciclo de vida y desarrollo total, que tiene 6 etapas: formulación, análisis, diseño, construcción, prueba e instalación. Todos los ingenieros trabajamos con este ciclo de vida. Como dije, en esta sesión vamos a tratar únicamente la formulación del problema. Después veremos en otras sesiones las otras etapas. La formulación del problema. Ustedes ya oyeron hablar de ese concepto, formulación del problema, por lo menos en
En Introducción a la Ingeniería, pues se habla, ¿verdad?, de la formulación del problema y se explica en qué consiste la formulación del problema. La definimos en ingeniería así, ya haciéndolo más formal. En ingeniería, la formulación de un problema tiene como propósito describir inequívocamente el problema a solucionar. O sea que acá definimos qué es lo que queremos hacer. O más bien, sí, qué es lo que queremos hacer, pero también qué es lo que va a hacer el artefacto que vamos a diseñar, que vamos a crear. Y eso se hace definiendo los estados A y B, lo que le llamamos los estados A y B. Ahí tenemos, en la figura del centro, tenemos representado pues el estado A, el estado B y el artefacto. O sea, vamos a transformar algo del estado A en el estado B, al estado B. Siempre el problema de ingeniería es así. Nosotros lo que inventamos y vamos a crear es un dispositivo, un artefacto, un sistema que transforme el estado A en estado B. Por eso es importante definir el estado A y el estado B. El estado A es la condición existente antes de la transformación que deseamos que el artefacto haga. Y el estado B es la condición existente después de la transformación que ha hecho el artefacto. Entonces el artefacto transforma el estado A en estado B. Entonces el artefacto será un dispositivo o solución que transforma, que vamos a diseñar, que vamos a crear, que transforma el estado A en estado B. Esta cuestión se oye simple, la formulación del problema, pero no lo es, y yo creo que ustedes lo han experimentado en esa, ¿verdad?, ejercicios que hicieron en introducción a la informática, en donde tal vez no se enfatizó mucho la importancia, ¿verdad?, de definir los estados A y B, y pues, recuerdo yo que se da ahí una ponderación a esa parte de los problemas bastante baja, lo cual puede dar la idea de que pues hay que hacerlo, pero no es importante. No, no solo es importante, es esencial la formulación del problema, la definición de los estados A y B. La formulación de un problema en ingeniería se expresa con una frase. Una vez que definimos los estados A y B, entonces toma la forma de una frase que podríamos decir que es estándar. Diseñar un sistema, y aquí en vez de sistema pones de qué se trata, pues ¿verdad?, un dispositivo, un sistema que cambie un estado A en un estado B. Y esa es toda la formulación. Por eso es que
puede dar la idea de que es simple, pero realmente no lo es. No es simple. Ya una vez que uno ve formulado un problema, pues dice, ah, bueno, qué sencillo, pero realmente no lo es. Y yo creo que podemos comprenderlo mejor con unos ejemplos. Ejemplo uno, se necesita un artefacto para lavar ropa sucia. Ese, digamos, sería eh, la necesidad que queremos como ingenieros resolver. Diseñar un sistema que transforme ropa sucia en ropa limpia. Eso sería la formulación del problema. La frase esta, diseñar un sistema que transforme, que cambie, aquí le puedes suponer lo que más te guste, te convenga, que cambie, que transforme, que genere, en fin, un estado A y en vez de estado A pones el estado A, ropa sucia. En un estado B, el estado B es ropa limpia. Entonces aquí tú como ingeniero vas a diseñar ese artefacto en las siguientes etapas. Todavía falta hacer el análisis, ¿verdad? Yo he puesto aquí esta figurita en todas las diapositivas para que recordemos en qué etapa estamos y cuáles son las que siguen. Por eso la van a ver en todas las diapositivas, para que recordemos dónde estamos, qué estamos tratando y qué es lo que sigue. Entonces, pensemos bien, no lo tomemos a la ligera, pensemos bien hasta, eh, lo que significa este ejemplo. Está clarísimo, ¿verdad? Ahora ya hecho, pero hacerlo sin antes eh, haber pensado y reflexionado es importante porque de aquí, de esto, va a depender todo lo demás. Si la formulación no está buena, nada va a estar bueno de ahí en adelante. Entonces, esa es la primera piedra, digamos, del proceso. Y si la primera piedra está floja, entonces todo lo que hagamos en adelante va a estar flojo, no va a servir. Veamos otro ejemplo. Ah, bueno, pero quisiera comentar aquí, ya que una vez que tú tienes, fíjate que claro está, un artefacto que transforme ropa sucia en ropa limpia. Entonces aquí viene ya tu creatividad. Y vas a decir, bueno, esto puede ser una máquina, hasta puedes pensar en el nombre, una lavadora, ¿ah? Que le metemos ropa sucia y que la limpie. O podrías pensar en una solución no eléctrica, una solución manual. Puedes pensar en una pila, un lavadero, ¿verdad? Y con la ayuda humana, la intervención humana se transforme la ropa sucia en ropa limpia. O puedes pensar en un sistema de vapor, al cual sometemos la ropa sucia, vapor de agua, pues la ropa sucia, el dry cleaning que le llama, lavado de seco. Y una vez sometida al vapor, pues la ropa queda limpia. Y así puedes pensar en sistemas, en soluciones alternativas, pero lo importante es que
tienes claro cuál es el estado A y cuál es el estado B. Porque equivale a decir, tienes claro cuál es el problema que va a resolver. De ahí viene tu creatividad. Un segundo ejemplo, se requiere un dispositivo para consultar una base de documentos para conocer los más relevantes. O sea, los más relevantes quiere decir los que tienen más que ver. De todos los documentos que hay en la base de documentos, los que tienen más que ver con la consulta. Estado A, consulta. Estado B, lista de documentos relevantes. Entonces vamos a transformar la consulta en una lista de documentos relevantes. Y pensarás, pues, en una solución más adelante, ¿verdad? En el diseño, pues, emplearás tu creatividad, tu imaginación, tu ingenio para proponer, diseñar un dispositivo que transforme las consultas en documentos relevantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces sigamos. Un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Se necesita un sistema para trasladar vehículos de una orilla a otra de un río. ¿Cómo formulamos ese problema? Bueno, estado A, vehículos en una orilla. Estado B, vehículos en la otra orilla del río. Entonces, diseñar la formulación. Fíjense que la formulación es una frase corta, pues. No necesita llevar páginas de páginas, sino que en un párrafo podemos ya, poner la formulación del problema. Pero el tamaño de la frase no es proporcional a la dificultad que requiere llegar a esa frase, la de formulación del problema. Entonces aquí tú como ingeniero vas a lucirte en la fase de diseño pensando en un artefacto, en un sistema para que cambie de estado a los vehículos que están en la orilla a un nuevo estado, están en la orilla B, ya traspasaron el río, se trasladaron el río. Y tu ingenio te llevará a pensar en un puente, es una solución, un puente entre las dos orillas. Tal vez considerarás un túnel bajo el río, ¿ah? Bueno, también es una solución. Tal vez pensarás en una balsa para montar sobre la balsa el vehículo o los vehículos y navegar hasta la otra orilla. Tal vez pensarás en una cuerda de acero para transportar por el aire sobre el río los vehículos de una orilla a la otra. En fin, aquí lucirás tu ingenio. Pondrás
a trabajar tu ingenio, tu creatividad más adelante en etapa de diseño. Por ahorita solo lo que necesitas es que definas bien el problema. ¿Qué es lo que vas a diseñar? Un cuarto ejemplo. Una fábrica de gas propano necesita un sistema para llevar el gas de la planta de producción al domicilio de los clientes. Ah, repito, una fábrica de gas propano necesita un sistema para llevar el gas que produce la fábrica, de la planta de producción al domicilio de los clientes, a la casa, a cada casa de los clientes. Estado A, el gas en la planta de producción. Estado B, el gas en el domicilio de la planta. Y la formulación quedaría algo así como diseñar un sistema para transportar gas propano de la planta al domicilio de los clientes. Esa sería la frase. Esto de definir el estado A y estado B ni siquiera es parte de la formulación, ¿verdad? Pero tú lo dibujas ahí como para documentar un poco de dónde procede esta frase, la formulación. Pero primero piensas en el estado A y el estado B. Ya como ingeniero, pues con tu creatividad, con tu ingenio, pensarás en un sistema de camiones con tambos de gas que van desde la planta hasta el domicilio del cliente, o pensarás en un sistema de tuberías. Digamos, el de tambos de gas es el que se ocupa aquí en El Salvador, es la solución que se ocupa. En Estados Unidos, en México, se ocupa otro sistema que es por tubería, va desde la planta como el agua potable. Solo que por las tuberías fluye gas propano. Va de la planta y llega pues a conectarse al aparato para el cual necesitas el gas propano en tu hogar, que normalmente es una cocina. Ahí tienes dos soluciones, debe de haber más soluciones, ¿verdad? Pero digamos, estas dos son las más conocidas. Pero ves cómo lo que, con estos ejemplos, lo que quiero que captes primero la idea de los estados A y B. Segundo, la idea de la formulación del problema. Y que también desde ya vayas previendo para qué sirve, pues una vez formulado el problema, entonces en una etapa posterior vamos a pensar en una solución, en una de varias soluciones que nos puedan ocurrir. Al final vamos a terminar especificando una solución, la que nos parezca la mejor. ¿Eh? Otra cosa que que busco que entendamos es, bueno, que no es fácil, que aparenta ser fácil una vez hecho, pero no es fácil. Veamos en los sistemas informáticos, que son los que a nosotros nos ocupan más, eh, vamos a tener que siempre el estado A siempre son datos y el estado B siempre es información. O sea que los ingenieros informáticos, dado que lo que hacemos son sistemas informáticos, entonces siempre se nos facilita definir el estado A, porque es bastante estándar. Tenemos datos que vamos a transformar en información.
Entonces, en ingeniería informática, sobre el desarrollo de sistemas informáticos, la formulación, la frase de formulación del problema termina bajo esta estructura. Diseñar un sistema, o sea, un sistema informático. Aquí, en vez de sistema informático, vas a poner el nombre del sistema que transforme ciertos datos. Aquí vas a poner los datos que va a transformar, que sería el estado A, en información requerida. En vez de este token, así se llaman estas cositas que pongo entre los signos mayor que y menor que, en vez de este token vas a poner cuál es la información requerida, que sería el estado B. Esta A y esta B no lo vas a poner. Esto que está aquí entre corchetes no lo vas a poner. Solo es para recordarte, este es el estado A y este es el estado B. Una vez formulado el problema con esta frase, enseguida se define cualquier término que se considere necesario aclarar, cualquier término que esté en esta definición. Así es que veamos un ejemplo: desarrollar un sistema de inscripción remota de asignaturas, vamos a llamar CIRA, en un ciclo académico. Desarrollar un sistema de inscripción remota. Esto no es la formulación del problema, este es el enunciado, ¿verdad?, del problema. Desarrollar un sistema de inscripción remota de asignaturas, vamos a llamar CIRA, en un ciclo académico. Entonces, el estado A, para este ejemplo en particular, el estado A será datos del alumno, o sea, el estado A, y el estado B, digamos, por ejemplo, comprobante de inscripción. Repitiendo, estado A, datos del alumno que se va a inscribir; estado B, comprobante de inscripción. Entonces, el enunciado queda: diseñar un sistema de inscripción remota de asignaturas que genere un comprobante de inscripción con datos del alumno inscrito. Ejemplo real. Bueno, ahora voy a lo largo de toda esta metodología que vamos a repasar, voy a utilizar en la mayoría de fases un ejemplo. Este ejemplo se trata de un sistema, un proyecto en el que yo participé de forma indirecta. O sea, yo no participé en el desarrollo del sistema, pero sí indirectamente asesorando para hacerlo. La idea inicial del problema fue desarrollar una herramienta de software para configurar una computadora tipo PC desde otra PC en forma remota. O sea que como yo estoy aquí, ¿verdad?, y tengo ese software y quiero cambiar la configuración de la computadora que tú estás usando ahorita. Desarrollar un software que permita hacer eso, ¿verdad? Hacer eso. Entonces, ¿cuál es el estado A y cuál es el estado B? Piensen, ¿cuál sería el estado A y cuál sería el estado B?
David Alexander, ¿cuál sería el estado A? Los datos del alumno. Los datos del alumno. ¿Y el estado B? El comprobante de inscripción. Pero es que no estoy preguntando de eso. Tú me estás hablando de otra cosa. Repítame la pregunta. Bueno, voy a preguntarle a otra persona porque acabo de explicar eso. Eh, Kevin Noé, ¿cuál es el estado A? ¿Cuál sería para ti el estado A? Muy bien, Julio César. Muy bien. Así es, ¿verdad? Entonces, Daniel Francisco, ¿qué me dice? De acuerdo con Julio César. Ah, de acuerdo, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, diseñar una herramienta de software para cambiar de manera remota una configuración CX. Esa sería la formulación. Pero ¿cuál es el estado A? La configuración CX, una configuración cualquiera que tiene una PC, digamos la que tiene la tuya en este momento. Ese CX. La configuración que tiene la computadora que estás usando ahorita. Y se me pide que yo invente un sistema para cambiar esa configuración a una configuración que se prefiere que tenga tu máquina, una configuración preferida, CP. Estado A, una configuración nativa, como dijo el estudiante, y el estado B, una configuración deseada, o sea, CP, la configuración preferida. Transformar la configuración actual, que es una configuración cualquiera CX, en una configuración preferida, CP, estado A, estado B. De tal modo que el problema quedaría planteado como diseñar una herramienta de software para cambiar de manera remota una configuración CX cualquiera de una computadora tipo PC a una configuración preferida CP. Ahí está. Ya una vez quiero que repare en eso, por eso les pedí, bueno, planteé el estado A y B. ¿Por qué? Porque ya una vez que está escrita se ve que es fácil, se ve muy fácil, pero no, hay que pensar mucho, a veces hay que pasar días pensando, horas o días pensando, y luego estar seguro que eso es, porque eso es lo que vamos a hacer. Si no formulamos bien el problema, vamos a terminar haciendo algo que no era lo que se quería. A esta solución, en este proyecto se llama SAR, Sistema de Actualización Remota. SAR. Aquí en la figura de abajo he puesto algo que no se debe hacer y que se hace y que se inclinan a hacer
la mayoría de personas que formulan un problema. Por eso le he puesto una X grandota aquí. No, así no. Es estado A, dicen, PC sin configuración CP. Estado B, PC con configuración CP. O sea, PC sin la configuración preferida y estado B, PC con la configuración preferida. O sea, se utiliza el sin y el con. Y no se trata de eso, se trata de definir el estado A como un estado adecuado para la formulación y que se llegue a la transformación. Entonces, no se podría poner aquí bajo esa tendencia, en este ejemplo del sistema de inscripción, no podríamos poner, no sería correcto poner estado A, alumno sin comprobante, estado B, alumno con comprobante. No, no, eso no conduce a nada, eso no es una formulación del estado A y el estado B. Acá, si usáramos esa tendencia nociva, ¿verdad? Definiríamos el estado A como vehículo en la otra orilla del río. Y el estado B, el estado A, o más bien, comenzando al revés, estado A, vehículo en la orilla A. Estado B, vehículo sin estar en la orilla A. No, eso es incorrecto, pero la tendencia es bien fuerte. Mire, yo digo que 95 de cada 100 alumnos tratan de usar ese con y sin, con y sin, con y sin. En este otro ejemplo del gas propano, bueno, el estado E en la planta. El estado E, el gas ya no está en la planta. Gas en la planta. Estado B, gas sin estar en la planta. Así es feo. Una vez que está formulado el problema correctamente, uno dice, no, hombre, eso no es verdad. Pero les digo, de cada 100, 95, 97 alumnos recurre a este con y sin. Sin tal cosa, con tal cosa. O al revés, con tal cosa y sin tal cosa. Bueno, permíteme un momentito.
Bueno, ya estoy de vuelta. Ay. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces la formulación del problema de ese sistema que se llama SAR, sistema de actualización remota. Esta información en el proyecto real, y que es como debe hacerse en todo proyecto, se complementó con una explicación del término configuración. O sea que nosotros entendemos lo que es configuración, pero puede ser que alguien no lo entienda o lo entienda de otro modo. Cuando en la formulación del problema tenemos términos que pueden ser interpretados de manera ambigua, entonces procedemos a clarificar. Entonces pareciera que aquí necesitamos, en el proyecto, en la realidad se necesitó especificar qué quiere decir configuración, porque es un término que se puede, eh, se puede interpretar de maneras distintas. Entonces, textualmente decía así: una configuración C sub I de una computadora PC en un momento y cualquiera queda definida inequívocamente por un n-tuplo, formado por la concatenación de 4 conjuntos. 1. Conjunto de identificadores de sus recursos de hardware relevantes, o sea, los recursos de la PC. Conjunto de identificadores de sus recursos de hardware relevante. Como decir, pues, la memoria, el disco duro, todo lo que tenga, que sea configurable. Digamos, eh, memoria virtual, memoria real. Conjunto de identificadores de componentes de software relevantes que están instalados en una computadora, de cuya configuración estamos hablando. Entonces tenemos componentes de hardware y componentes de software, la que entran dentro de la configuración. No uno, sino varios. Conjunto de valores de los atributos configurables de los recursos de hardware y lo mismo de los de software. ¿Cuáles son los valores? Entonces, eso define la configuración de una máquina. Por ejemplo, en el caso del software, bueno, el sistema operativo, los valores serían, el identificador sería sistema operativo. El valor de ese identificador sería Windows 10 o Unix o MP4, en fin, el que, el que es, el sistema operativo que es. Y de ahí pues otros software, ¿verdad? Es decir, tengo MS Office, digamos, el identificador sería el procesador de documentos, software de procesado de documentos, diría MS Office o cualquier otro Office. El que tenga, ya son los valores específicos. Y lo mismo del hardware, ¿verdad? Entonces tenemos memoria, el identificador memoria, entonces el valor, decimos, bueno, tiene tanto de memoria, o sea, 1 GB, 2 GB. Entonces, eso es lo que entendemos por configuración, o sea,
cuáles son los elementos de hardware y software que tiene la computadora, de comunicación, de todo, que tiene una computadora en un determinado momento. A eso le llamamos SUI, en un momento I. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Ingeniero, la Sí, información complementaria iría siempre y cuando se requiera, dependiendo la palabra, digamos, a descifrar, en este sí, caso como configuración. sí, sí. Lo que pasa es que normalmente siempre hay, ¿verdad? Términos que hay que clarificar. O sea que casi siempre ponemos una explicación de la formulación, ¿verdad? ¿Qué queremos decir? Algunos términos que estemos utilizando. Por ejemplo, en el simple hecho de decir estado A, ropa sucia, estado B, ropa limpia. ¿Qué entendemos por ropa limpia? Ya ingenierilmente, ¿verdad? No en términos populares, en términos del vulgo, sino que en términos de ingeniería, ¿qué entendemos por ropa limpia? Porque supongamos que tenemos una ropa sucia y hacemos un dispositivo en que la ropa, el estado de la ropa cambia de sucia a medio sucia, que equivale a decir medio limpia, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿y qué significa ropa limpia? Y lo vamos a definir en términos de ingeniería, pues, ¿verdad? No en términos vulgares, sino en términos de ingeniería. Ah, bueno, la ropa sucia podría definirse en términos de partículas no textiles que contiene la ropa y se considera limpia si tiene menos de un cierto porcentaje de esas partículas, que puede ser cero, ¿verdad? O puede ser 5%. Entonces, aún en el caso sencillo de ropa, de transformar ropa sucia en ropa limpia, pues tenemos que definir, porque si no queda, o sea, un ingeniero, si no se le dice, puede decir, ah, bueno, entonces, con que le quite un poco de suciedad, ya queda limpia, ya se considera limpia. Entonces, las especificaciones son en términos de ingeniería, o sea, utilizando matemática, lógica, química, términos biológicos, términos científicos, pues, como dice aquí, ¿verdad? Que queda definida inequívocamente. O sea, no hay otra manera de definirlo por un n-tuplo. Todos los ingenieros sabemos lo que es un n-tuplo, ¿verdad? Formado por la concatenación, pero concatenación todos sabemos lo que es concatenar en ingeniería, de 4 conjuntos, todos sabemos lo que son conjuntos. Entonces, un conjunto de identificadores de hardware, un conjunto de identificadores de componentes de software, los valores de esos dos conjuntos. Entonces ahí está, esos 4 conjuntos nos definen la configuración de una computadora en un determinado momento, inequívocamente, para este problema. Eso es lo que queremos decir. Entonces aquí el ingeniero, con la formulación del problema, más esta explicación, tiene una idea clara de qué es lo que va a hacer. ¿Le quedó claro, joven? Sí, ingeniero. Gracias. Bye. Ok.
Errores frecuentes. Veamos qué errores se cometen con gran frecuencia en la formulación del problema, que son los que hay que evitar, pues. En un principio, la fase de formulación del problema parece muy simple, pero no lo es. La formulación del problema determina el éxito o el fracaso del proceso solucionador de problemas, por lo que el esfuerzo dedicado a ella no debe subestimarse. Lo que he dicho, con más frecuencia de lo que te imaginas, algunos errores que suelen cometer los ingenieros al ejecutar esta etapa son, mire, estos errores los he visto a montones en los trabajos de grabación. Cuando yo les pido que formulen el problema, pues terminan haciéndolo, cometiendo uno o más de estos errores. Uno, formulan el problema con una lista de problemas de connotación negativa. Dicen, es que el problema, ni siquiera piensan en los estados A y B. Tal vez porque nunca han recibido, ¿verdad?, este tema en clase. Entonces, como formulación del problema, bueno, interpreta como que la cosa es decir, ¿y cuál es el problema pues que tiene la gente? Y comienza con una lista, los servicios son malos, ¿verdad? Los clientes se quejan, todo ese tipo de problema de connotación negativa. Si nosotros ponemos que el problema es la opinión negativa de los clientes sobre un producto, pues entonces estamos indicando que vamos a transformar la opinión negativa, vamos a hacer un artefacto, fíjate, un artefacto que transforma la opinión negativa en una opinión, digamos, positiva. Y eso posiblemente no es, lo más probable es que eso no sea él. Hablando de sistemas informáticos, eso no es, ¿verdad?, lo que vamos a hacer. Segundo, establece como estado B la negación de un estado A. Como eso de con y sin, ¿verdad? Entonces, estado A menciona una serie de problemas de connotación negativa. Estado B es el sistema, pero ya sin esos problemas. La negación. Estado A, los vehículos a una orilla del río. Estado B, los vehículos ya no están en la orilla, en esa orilla del río. Eso no nos está formulando el problema. A veces pega un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de ropa sucia. Bueno, estado A, ropa sucia. Estado B, ropa sin suciedad. Vale. Establecen como estado A, un tercer tipo de error. Establecen como estado A un problema sin solución y caso B, el mismo problema con solución. Entonces dice, estado A no tiene cómo lavar la ropa. Estado B, el mismo sistema, pero ya con la facilidad de lavar ropa. O sea, el con y el sin. Cuarto, atacan la solución actual del problema documentando el por qué no funciona. Entonces, la formulación del problema consiste en andar averiguando por qué causas es que el sistema no funciona. No hay definición de estado A y B, sino que, ¿verdad? O sea, una orientación, un pensamiento hacia el problema de connotación negativa.
que no funciona el sistema informático porque eh, le hace falta esto, le hace falta un módulo para tal cosa, ¿verdad? Se tarda mucho en hacer las transacciones, no provee la información que se requiere, la información que saca no siempre es correcta, en fin, a atacar la solución actual. Y eso ponen como formulación del problema. Eso no es jóvenes, ya tiene que ser el estado A, el estado B, bien definidos, y con base en esos estados bien definidos, formular el problema. Y quinto, este es bien frecuente, ¿verdad? Pero yo diría que casi el 100% subestiman la importancia de la formulación del problema, improvisando cualquier cosa que suene problemática. Como ahí dice formulación del problema, entonces comienzan a hacer, ¿verdad? A recurrir a situaciones problemáticas, que suene problemático, pero así a la carrera, ni siquiera bien pensado, sino que a la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los problemas que van a quedar resueltos desde la perspectiva negativa? No un problema de ingeniería, sino que un problema de connotación, problemas de connotación negativa. Y eso no es, ya vimos, no es asunto de la ingeniería, los problemas de connotación negativa. Puede ser que se resuelvan algunos, o todos, ¿verdad? Pero es como efecto del desarrollo del sistema basado en una formulación correcta. Así es que pongamos la atención a estos 5 tipos de errores que he enunciado yo ahí, ¿verdad? De no inclinarse por ese lado, aprender, hacer ejercicios. Todo, la cuestión está en hacer ejercicios para robustecer el pensamiento ingenieril, para pensar como ingenieros. Bueno, ¿alguna pregunta? Les doy unos minutos para que piensen si tienen alguna duda. O alguna consulta. Mabel Marcela, ¿qué me dice? ¿Todo está claro? Mabel, todo claro, muy bien. David Alejandro, ¿qué me dice?
Bueno, vamos a terminar acá esta sesión. El siguiente tema pues va a ser, Ingeniero, ¿sí? aquí una pregunta, si podría haber un ejemplo, o sea, si se podría hacer una transformación del estado A de connotación negativa a estado B de connotación positiva. No. Los ingenieros no resolvemos problemas de connotación negativa. Ya todos son de connotación positiva. Eso no puede darse, no debe darse. Ya expliqué la vez pasada, si alguien está sufriendo un duelo familiar, que es un problema de connotación negativa, pues no lo puede, la ingeniería no le va a ayudar en nada, ¿verdad? Tenemos que adoptar otro rol, pero no el de ingeniero, ya otro rol para tratar de llevarle solución a ese tipo de problemas. O alguien que tiene deudas, por ejemplo, y está abrumado por las deudas, tampoco es solución de la ingeniería. El problema de connotación negativa. Eso no quiere decir que como persona, yo como ingeniero, pues no le ponga atención, pero no en mi rol de ingeniero, sino en mi rol de otro rol. A decir, mira, te voy a prestar, pues, ¿verdad? Tanto para que resuelvas tu problema, pero eso no es una solución de ingeniería. Vamos a ver, aquí alguien pregunta algo, pero no entendí. Vamos a repasar. Entonces, la contaminación por la ingeniería, ¿qué tipo sería? Desechos de basura y demás. Bueno, buena pregunta. Sí, ¿verdad? Porque digamos, la contaminación entiendo que generada por actividades de ingeniería, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Sí, es un problema de connotación positiva que aunque lo genera la ingeniería es porque la ingeniería se ha hecho sin enfoque de sistemas. Porque la ingeniería no debe, el ejercicio de la ingeniería por principio no debe contaminar el medio ambiente. No debe dañar el medio ambiente. Entonces, dentro de la solución del problema, una presa, digamos, ¿verdad? O una fábrica, pues hay contaminación. Y si hay contaminación es que no se vio que iba a haber contaminación. Entonces, no se incluyó dentro del análisis del problema, que es lo que vamos a ver en la siguiente etapa, el análisis del problema. Ya lo formulamos. Ahora, en el análisis del problema, ahí se va a establecer sí o no hay que hacer consideraciones de contaminación. ¿Conteste eso su pregunta, Moisés? Vamos a ver, Moisés dice, pero si se pudiera, pero sí se podría hacer una transformación de estado A, connotación, con que connotación de estado B, ya dijimos que no, ¿verdad? Connotación, con no, no es con no. Hay una manera de saber, dice Moisés, si un estado A
está de forma negativa. Bueno, por los errores más frecuentes que he puesto ahí, puedes sacar algunas conclusiones respecto a eso. Pero lo importante es la definición de problema con connotación negativa. Los problemas, la solución a los problemas de connotación negativa, decíamos, son aquellos cuya solución nos lleva casi siempre a eliminar la fuente del problema. O sea, no tengo dinero, bueno, pero vamos a ver cómo lo consigo, ¿verdad? O sea, voy a eliminar la fuente del problema. Hay contaminación ambiental, pues vamos a eliminar la contaminación ambiental que produce el artefacto que yo he hecho. Si es eso, es una consideración dentro del mismo proceso de la solución del problema que estoy haciendo. Entonces, si la solución, una manera de verlo por la propia definición de connotación negativa. Si la solución a un problema es eliminar la causa de ese problema, entonces estamos ante un problema de connotación negativa. Ya que vemos que las fábricas producen contaminación, entonces podemos pensar, ¿verdad?, que es un problema con connotación negativa, porque habría que eliminar las causas. No es a crear un nuevo dispositivo para solucionar el problema, sino eliminar las causas. Porque una fábrica, una vez que está funcionando, bueno, para que no contamine, cerrémosla. Ahora, pero alguien podría decir, un ingeniero podría decir, no, pero mira, podemos diseñar un sistema que colecte esta contaminación, ¿verdad?, que sería el estado A, una contaminación, y la transforme en energía. Y de alguna manera diseñas un dispositivo, se te ocurre que puede haber un dispositivo que tome el humo de las fábricas y lo transforme en energía, por ejemplo. No estoy diciendo que exista tal sistema, pero ya se convierte en un problema de connotación positiva, porque está implicando crear, hacer un nuevo dispositivo o modificar el dispositivo que está, pero normalmente es crear, porque aquí estamos hablando de creación. El proceso solucionador de problemas es un proceso de desarrollo de algo que no existe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces me despido con este artefacto creado, calendario maya, creado por nuestros antepasados, los mayas. Es una maravilla de ingeniería esto. Resuelve un gran problema de la sociedad maya para poder planificar, para poder celebrar, para saber en qué fecha estamos. Es un calendario que cubre alrededor de 5.200 años, cada día con un nombre diferente. Y cubre 5.200 años porque los mayas pensaban creían que la realidad era algo cíclico. El tiempo era algo cíclico con todos sus eventos, la realidad y con todos sus eventos era algo cíclico, que comenzaba, digamos, por aquí,
se van dando los eventos, y luego 5.200 años después se repite el ciclo. Y vuelve otra vez. Decían los que estudian esto, los arqueólogos, de que el año 2012 ahí se cumplía el ciclo maya de 5.200 años. Entonces, esto le servía a nuestros antepasados mayas para datar eventos, guerras, conmemoraciones religiosas. Y por eso digo yo, nos han hecho creer que los mayas eran unos tontos. Cuando vemos la historia de la matemática, nunca mencionan a los mayas, ni a los incas. Pero matemáticamente la civilización maya era muy desarrollada. Tenía un sistema numérico más completo que algunos sistemas numéricos que existían en Europa, como el romano, sistema numérico que incluye el concepto de cero. En astronomía íbamos pero mucho más adelante que los fenicios. Los mayas en su esplendor fueron contemporáneos de los fenicios. Pero los mayas conocían cuánto duraba una lunación, el ciclo pues lunar, cuánto duraba el ciclo de Venus. Tenían un gran respeto y admiración por los astros, sin telescopio. Los fenicios tenían telescopio, pero solo ocupaban el cielo para navegar, para orientarse en el mar. En cambio, los mayas los ocupaban con fines astronómicos y astrológicos. Así que nosotros, como descendientes de los mayas, debemos de sentirnos orgullosos y lamentar que todo ese conocimiento los españoles lo destruyeron. Jóvenes, nos vemos en la próxima. Ha sido un placer. Pasen buenas tardes. Adiós, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.